¿Y si te dijera que en un almacén bajo el Museo Nacional de Irak, escondido del público desde 1968, hay un esqueleto que no debería existir? Un esqueleto humano que mide casi 2,5 metros, con un cráneo más grande que cualquier cráneo humano conocido, con una densidad ósea un 30% superior a la nuestra, con una columna que tiene una vértebra de más, costillas de más, y proporciones que ningún paleontólogo ha logrado clasificar. Y lo más perturbador, cuando intentaron secuenciar su ADN, los resultados nunca se publicaron. La investigación desapareció, los científicos guardaron silencio, y los huesos siguen ahí, en una caja, esperando preguntas que nadie quiere hacer. Este esqueleto pertenece a un rey sumerio. Su nombre era Mescalamduk, y según la propia lista real sumeria, gobernó durante 324 años antes del Gran Diluvio. Si los misterios de las civilizaciones antiguas te fascinan, suscríbete al canal. Cada semana publico investigaciones sobre arqueología prohibida, textos sumerios silenciados y la evidencia que la academia se niega a reconocer. No te pierdas lo que viene. La lista real sumeria es uno de los documentos más controvertidos del mundo antiguo. Es un texto cuneiforme que enumera a cada gobernante de Sumeria desde el inicio de la realeza hasta que la lista fue compilada, alrededor del año 2000 a.C. La lista divide la historia en 2 períodos, antes del diluvio y después del diluvio. Los reyes anteriores al diluvio tienen reinados imposibles, decenas de miles de años cada uno. Después del diluvio, los reinados se vuelven más realistas, algunos años, algunas décadas. Los historiadores descartan toda la sección anterior al diluvio como mitología, porque las duraciones son claramente imposibles para vidas humanas normales. Pero, ¿y si la imposibilidad no está en los números? ¿Y si la imposibilidad está en la suposición de que estos eran humanos normales? Mescalamduk aparece en la sección anterior al diluvio. La lista le atribuye un reinado de 324 años, lo nombra rey y sumo sacerdote, y dice que entró al mar y ascendió a las montañas. Esa frase es particularmente significativa. No es una descripción normal de muerte. Los textos sumerios normalmente dicen que los reyes se fueron a su descanso, o fueron enterrados en lugares específicos. Este lenguaje sugiere una partida, no una muerte. La tumba en sí era extraordinaria por todas las medidas posibles. Fue descubierta en el cementerio real de Ur, uno de los sitios sumerios más excavados de la arqueología moderna. El equipo del arqueólogo británico Leonard Woolley encontró docenas de entierros reales entre 1922 y 1934. Muchos contenían objetos funerarios elaborados. Algunos contenían algo más perturbador: evidencia de sacrificio humano, donde sirvientes fueron enterrados vivos junto a sus amos. Pero la tumba de Mescalamduk se destacó de inmediato. Estaba ubicada más profundamente que las otras. Requería excavar a través de capas que precedían a las otras tumbas reales por siglos, según el análisis estratigráfico. Estaba construida con un tipo de piedra que no se encuentra en ninguna parte de la geología local, y que no fue utilizada en ninguna otra tumba de Ur, a pesar de la riqueza y los recursos de los reyes posteriores. La piedra tuvo que ser transportada desde cientos de kilómetros de distancia, como mínimo, posiblemente mucho más lejos. Lo que plantea preguntas sobre cómo una civilización supuestamente en su infancia logró tal logística. La cámara funeraria estaba sellada con un mecanismo que requería conocimiento sofisticado de distribución de peso y contrapesos. Una puerta de piedra solo podía abrirse manipulando palancas ocultas en una secuencia específica. Quien la construyó comprendía principios de ingeniería que, según la cronología estándar, no aparecerían en Mesopotamia hasta 1000 años después. Las paredes de la cámara presentaban inscripciones en una escritura anterior al cuneiforme, usando símbolos que solo se superponían parcialmente con la escritura sumeria posterior. Algunos de estos símbolos nunca se han traducido con éxito. No aparecen en ninguna otra parte del registro arqueológico. Es como si esta tumba usara un sistema de escritura que fue abandonado o perdido inmediatamente después de la muerte de este rey. Dentro de la tumba, el esqueleto estaba posicionado de una manera que ningún otro entierro real exhibía. Estaba sentado erguido, no acostado en reposo.
y miraba precisamente hacia el este, hacia el punto donde sale el sol en el equinoccio de primavera. Las manos estaban posicionadas en un gesto específico que más tarde aparece en el arte religioso sumerio como la postura de los seres divinos comunicándose con los humanos. No es la pose de un gobernante humano. Rodeando al esqueleto había artefactos que no encajan con el período ni con el nivel tecnológico de la época. Aleaciones metálicas que el análisis moderno demostró que contienen elementos traza no presentes en la metalurgia sumeria conocida. Concentraciones de titanio y cromo que requerirían técnicas de fundición mucho más allá de las capacidades de la Edad del Bronce. Vasijas cerámicas con un esmalte cristalino que ninguna otra cerámica sumeria exhibe, requiriendo temperaturas de cocción que los hornos estándar del período no podían alcanzar. Y herramientas cuyo propósito sigue sin identificarse, incluso después de un siglo de análisis arqueológico, con una precisión geométrica en su construcción que sugiere mecanizado, no artesanía manual. Pero el esqueleto en sí era la verdadera anomalía, la que ha atormentado a los investigadores durante décadas. Las mediciones preliminares fueron tomadas por el oficial médico de la expedición, el Dr. H.R. Hall. Registró una altura de aproximadamente 2 metros con 40 centímetros cuando fue reconstruido. 8 pies de altura. Esto solo, por sí mismo, no es biológicamente imposible. El gigantismo ocurre en humanos modernos debido a trastornos de la pituitaria. Robert Wadlow, el humano confirmado más alto de los registros modernos, alcanzó los 2 metros con 72 centímetros. Por lo tanto, una altura excepcional no indica automáticamente una especie diferente. Pero las proporciones eran fundamentalmente incorrectas para el gigantismo humano. La proporción entre fémur y tibia estaba fuera del rango humano normal, sin importar la altura. En los humanos, esta proporción se mantiene constante incluso en casos de variación extrema, pero el esqueleto de Mescalamduk sugería tibias más largas en relación con los fémures, lo que indica una biomecánica de movimiento diferente, una forma de caminar diferente, una forma de moverse que ningún humano conocido tiene. El cráneo era más grande de lo esperado, incluso teniendo en cuenta el tamaño del cuerpo, pero el volumen de la caja craneana era aún más desproporcionado. La capacidad craneal se estimó en aproximadamente 1900 centímetros cúbicos. Los humanos modernos promedian entre 1300 y 1500. Los neandertales, a menudo citados por sus grandes cerebros, promediaban alrededor de 1500 a 1600. Este cráneo excedía a ambos por márgenes significativos. La forma craneal también era anómala. Más alargada que los cráneos humanos típicos, pero no de la manera en que la deformación craneal artificial crea elongación. Los patrones de sutura y el desarrollo óseo indicaban un crecimiento natural, no vendaje, no moldeado. Esa cabeza creció así por sí misma. Las mediciones de densidad ósea sugerían huesos significativamente más densos que los humanos normales, aproximadamente un 30% más de densidad que el promedio. Esto tendría implicaciones para el peso y la estructura muscular requerida para mover un esqueleto tan pesado. Las mediciones apuntan a demandas biomecánicas diferentes a las de los restos humanos ordinarios. La columna vertebral tenía una vértebra lumbar adicional, 6 en lugar de las 5 humanas estándar. Esto no es completamente desconocido en la variación humana, pero combinado con las otras anomalías, formaba un patrón claro. El conteo de costillas era anómalo, documentado como 13 pares en lugar de 12. Una variación rara, ocasionalmente vista en humanos, pero poco común. La estructura pélvica sugería una mecánica de marcha diferente a la de los humanos modernos, con un ángulo diferente de unión femoral que crearía una zancada más larga y diferentes requisitos de equilibrio. Estas anomalías, tomadas en conjunto, son inusuales para un solo individuo. Cualquiera de ellas por separado podría explicarse como una variación rara. Pero todas juntas, en el mismo esqueleto, en una tumba real anterior al diluvio, en un sitio que muestra ingeniería que no debería existir, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Estas observaciones fueron documentadas en notas de campo e informes preliminares. Luego los huesos fueron enviados a Londres para un análisis detallado. En el Museo Británico, fueron examinados por antropólogos físicos que intentaron clasificarlos dentro de la variación humana conocida.
Los informes de este periodo son fragmentarios. La mayor parte del análisis detallado nunca se publicó. Lo que existe son memorandos internos del museo y correspondencia entre investigadores. Estos documentos, algunos de los cuales se hicieron públicos a través de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información décadas después, revelan confusión y desacuerdo científico. Un memorando de 1933 describe los huesos como presentando dificultades de clasificación. Otro de 1936 afirma que los restos no pueden ser identificados de manera concluyente como Homo sapiens basándose en los criterios morfológicos disponibles. Un tercer memorando de 1947 recomienda consultar con especialistas en especies homínidas extintas, pero ningún artículo publicado resultó de nada de esto. Los huesos simplemente fueron almacenados. Cuando Irak solicitó la devolución de artefactos en los años 50, estos huesos fueron incluidos en el envío. Una vez de regreso en Bagdad, desaparecieron en el almacenamiento. La razón para este entierro de evidencia se vuelve más clara cuando entiendes lo que estos huesos implican. Si no son Homo sapiens, ¿qué son? Las características no coinciden con neandertales, ni denisovanos, ni con ninguna otra especie homínida extinta conocida. El tamaño solo excede cualquier especie humana documentada. La densidad ósea y las proporciones esqueléticas están fuera del rango de variación humana. La única clasificación que encaja es una especie desconocida. Y reconocer una especie desconocida en tumbas reales sumerias plantea preguntas que la arqueología no puede responder dentro de su marco actual. Sugiere que la lista real sumeria podría ser más literal que mitológica. Sugiere que los reyes anteriores al diluvio podrían haber sido biológicamente diferentes de los humanos posteriores. Sugiere que el diluvio que marca la transición en la lista podría representar algo real que separó a dos poblaciones diferentes que gobernaban Mesopotamia. Esta interpretación se alinea perturbadoramente bien con la mitología sumeria. Los textos hablan de los Anunnaki, seres que vinieron del cielo, que enseñaron civilización a los humanos, que se cruzaron con humanos y crearon descendencia híbrida, y que gobernaron como reyes en el período temprano de la historia sumeria. La interpretación estándar trata estos relatos como mitos religiosos, dioses que los humanos imaginaron con forma física. Pero, ¿y si los sumerios estaban registrando historia real en el único marco conceptual disponible para ellos? La evidencia genética añade otra capa a este misterio. En 2015, un equipo de investigadores de varias universidades europeas, intentando extraer y secuenciar ADN de muestras óseas de varios sitios mesopotámicos para un estudio sobre movimientos de población antiguos, reportó resultados altamente inusuales de una muestra. No identificaron qué muestra específica produjo estos resultados en su presentación de conferencia. La investigación se presentó en una conferencia académica especializada sobre ADN antiguo, celebrada en Leipzig, Alemania, y el artículo completo supuestamente fue enviado para revisión por pares a una revista importante. Pero nunca fue publicado. Las diapositivas de la presentación, fotografiadas por asistentes y eventualmente filtradas en línea a través de foros académicos, mostraban marcadores genéticos que no coincidían con ninguna población humana moderna ni con ninguna muestra de ADN antiguo en las bases de datos existentes en ese momento. La muestra mostraba un haplogrupo del cromosoma Y, que no existe en ningún linaje humano conocido. No una variante de un haplogrupo conocido. Un haplogrupo enteramente separado, que requeriría una divergencia del árbol del cromosoma, y humano en un punto anterior a la separación de cualquier población humana actualmente conocida. El ADN mitocondrial tenía secuencias no encontradas en humanos modernos, ni en muestras de neandertales o denisovanos secuenciadas hasta esa fecha. El ADN nuclear mostraba diferencias aún más dramáticas, disposiciones cromosómicas que no coincidían con el cariotipo humano, secuencias génicas en posiciones donde los humanos tienen genes completamente diferentes. Esto no era corrupción parcial ni degradación creando huecos en la secuencia. Era un genoma completo, con patrones inusuales pero internamente consistentes, que sugerían un organismo biológico funcional que simplemente no era humano. Los investigadores inicialmente concluyeron que era contaminación,
Esa siempre es la primera explicación cuando los resultados no tienen sentido. La muestra debe haber sido contaminada con material genético desconocido durante la excavación, el almacenamiento o el manejo en laboratorio. Pero la contaminación no crea secuencias genéticas coherentes que tengan sentido biológico. Crea ruido, inserciones aleatorias, secuencias incompletas. Estos resultados mostraban un genoma completo con patrones inusuales pero consistentes en todo el genoma. Cada marcador que probaron volvió con el mismo mensaje. Esto no es ADN humano. Pero es ADN organizado de un organismo complejo. La presentación de la conferencia fue seguida por silencio total del equipo de investigación. No hubo estudios de seguimiento. No hubo intentos de replicar los resultados con la misma muestra, ni con muestras similares. No hubo investigación sobre qué muestra específica produjo estos resultados, ni si otras muestras del mismo sitio podrían mostrar patrones similares. Solo silencio y aparente abandono de toda esta línea de investigación. La conexión con el esqueleto de Mescalamdug es circunstancial. Las diapositivas filtradas no identifican la fuente de la muestra. Pero el momento coincide con las solicitudes hechas por investigadores para examinar huesos del Museo Nacional de Irak. Las características inusuales coinciden con lo que esperarías del esqueleto descrito en las notas de campo de 1920, y el final repentino de la investigación coincide con el patrón de supresión de evidencia alrededor de estos huesos. Considera lo que está en juego. Si estos huesos son evidencia real de una especie inteligente no humana en la antigua Mesopotamia, requiere reescribir la historia humana. Significa que la civilización avanzada no se desarrolló gradualmente a partir de la innovación humana. Fue enseñada por otra especie. Significa que los mitos fundacionales de la cultura sumeria, y por extensión, los mitos que influyeron en todas las religiones del cercano Oriente subsiguientes, incluyendo el judaísmo y el cristianismo, contienen verdad histórica. Los seres descritos como dioses eran entidades biológicas reales. Las narrativas del diluvio preservadas en textos sumerios, babilónicos y bíblicos describen un evento real que marcó una transición entre dos poblaciones diferentes gobernando Mesopotamia. La resistencia académica a esta interpretación es comprensible. No solo desafía conclusiones históricas específicas, desafía todo el marco metodológico de la arqueología y la antropología. Estos campos asumen que el desarrollo humano siguió un patrón específico: edad de piedra a edad del bronce a civilización, humanos aprendiendo y desarrollándose independientemente en diferentes regiones. Este marco no puede acomodar la idea de que la tecnología avanzada y la civilización fueron introducidas por una especie separada. Aceptar esa idea requeriría empezar de cero. Pero la evidencia existe. Los huesos son reales. La tumba es real. Los textos sumerios son reales. La lista real es real. Los resultados anómalos del ADN, por más suprimidos que estén, son reales. La pregunta no es si la evidencia existe. La pregunta es cómo interpretarla. El estado actual del esqueleto de Mescalamdug es incierto. Los registros oficiales del museo lo listan como en almacenamiento. Los intentos de los investigadores por examinarlo han sido rechazados. La razón declarada son preocupaciones de preservación. Los huesos son demasiado frágiles. Las condiciones de almacenamiento no son adecuadas para el manejo. El acceso será concedido cuando las instalaciones apropiadas estén disponibles. Ese acceso ha estado pendiente durante décadas. ¿Es supresión intencional o simple disfunción institucional? La verdad probablemente es una combinación. Los problemas institucionales son reales, pero la naturaleza controvertida de los huesos significa que no son una prioridad para la preservación o el acceso. Los artefactos menos controvertidos reciben mejor trato. Las implicaciones se extienden más allá del debate académico. Si los textos sumerios contienen verdad histórica sobre seres no humanos gobernando civilizaciones tempranas, entonces otros textos antiguos podrían contener verdades similares. Los relatos egipcios de dioses que gobernaron antes de los faraones. Las historias mesoamericanas de visitantes barbudos que enseñaron civilización. Las epopeyas indias que describen vehículos aéreos y armas avanzadas. El patrón global de mitos del diluvio. Todos estos podrían estar preservando historia, en lugar de inventando mitología. Y si eso es cierto, entonces la civilización humana tiene un origen muy diferente del que nos han enseñado.
Si lo que acabas de escuchar te ha hecho cuestionar todo lo que creías saber sobre el origen humano, no estás solo. Y déjame decirte algo importante. Mescalam-Duk no es el único esqueleto anómalo en almacenamiento. Hay otros reyes anteriores al diluvio cuyas tumbas han sido excavadas. Otros restos que también fueron catalogados, almacenados y silenciados. Y en el próximo video voy a desglosar los 7 entierros más perturbadores que la arqueología oficial nunca quiere mencionar. Suscríbete ahora para no perdértelo. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Crees que la lista real sumeria es mitología o estaban registrando reyes que biológicamente no eran como nosotros? Leo cada comentario. Y si quieres seguir esta noche, en pantalla tienes el video sobre la tablilla sumeria que lista todas las estrellas con vida y marca la única que nos observa. Un misterio que conecta directamente con esto que acabas de ver. Haz clic. Las piezas están empezando a encajar. Los reyes anteriores al diluvio existieron. Los huesos están ahí. Y la pregunta ya no es si fueron humanos. La pregunta es, ¿qué pasó con su raza?